La escuela sabática edifica la fe y la hace práctica a través del estudio diario de las Sagradas Escrituras. Bienvenidos a la lección de la escuela sabática en el territorio de Nueva Jersey. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué horario nos está viendo, pero desde aquí, desde la conferencia de New Jersey, le queremos extender un cordial y sincero saludo en este subprograma del repaso de la lección. Como estamos acostumbrados cada semana, llegamos delante de ustedes para poder tener la oportunidad de poder compartir juntos este repaso que lo ayuda a usted a prepararse o simplemente a poder conocer o indagar un poco más acerca de la lección que corresponde para esta semana. Y hemos iniciado un trimestre nuevo. Este trimestre nuevo nos habla acerca de un tema importantísimo que nosotros como iglesia tenemos, que es la misión, el buscar y salvar lo que se había perdido. Así que este trimestre tiene el énfasis de poder motivarnos a nosotros en la misión que tenemos como iglesia, que es la predicación del evangelio y el poder buscar a personas para que puedan ellos también formar parte de esta salvación. El día de hoy me acompaña, como siempre, los pastores que semana tras semana están con nosotros y bueno, quisiera darle una cordial y sincera bienvenida a nuestro pastor Albert. Dios te bendiga. Bienvenido, pastor. Buenas, hola pastor, bueno estar con nosotros en este repaso una vez más con ustedes, nuestros amigos, una nueva lección, nueva experiencia y con nuevas energías para estudiar la temática de este trimestre. Gracias, pastor. Bienvenido, pastor Jonathan. Bienvenido. ¿Cómo se encuentra usted hoy? Emocionado, estoy feliz de poder comenzar una nueva lección al lado de ustedes, estudiando juntos y con nuestros queridos amigos que nos acompañan cada semana. Muchas gracias, pastor Jonathan. Bienvenidos. Y como siempre, el de más experiencia, nuestro pastor Daniel González. Bienvenido, pastor. Me dijiste viejo. Saludos para todos. De verdad muy emocionado. No sé si ustedes ya tienen en la mano su cartilla, su guía de la lección de escuela sabática, pero cuando uno lee la introducción es desafiante. Literalmente dice que esta cartilla o este folleto de escuela sabática está invitándonos no a saber, no a solo hablar, sino a salir y hacer algo. Así que vamos a estar bien desafiados durante cada semana con tareas para cada uno de nosotros. Así que vamos adelante. Bueno, muchas gracias, pastor Daniel. Sea bienvenido también a este nuestro programa. Y la lección de esta semana, que es para este sábado 7 de octubre, es la misión de Dios en favor de nosotros. Vamos a estar estudiando la primera parte y el versículo de memoria se encuentra en el libro de Génesis, el capítulo número 3, el verso número 9, que dice, pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y qué maravilloso versículo para iniciar entonces esta repaso de la lección y quisiera comenzar con la primera pregunta. Pastor Jonathan, ¿qué podemos esperar de la lección? Bueno, no solamente este trimestre, porque ya dijo el pastor Daniel qué es lo que podíamos esperar, pero ¿qué podemos esperar como introducción? ¿Cómo nos podría usted introducir esta lección número 1, la misión de Dios en favor de nosotros? Esta lección es una lección muy bonita y muy bella que va a poner fundamento para todas las lecciones de estas semanas que tenemos de este último trimestre. Pero vamos a estar mirando exactamente, contestando la pregunta que se encuentra en la lectura para memorizar, ¿no? Esa pregunta que Dios le hace al hombre, ¿dónde estás? Y vamos a encontrar que la misión se comienza y termina únicamente con Dios. Y allí miramos nosotros en el primer día que cómo Dios deja en claro que la misión tiene que ver con una relación. Vamos a encontrar que Dios siempre ha querido estar con nosotros, ¿no? Quiere estar cerca de sus hijos, quiere estar en medio de ellos. Entonces, vamos a mirar que, pues aún tristemente, después de la entrada del pecado, pues se rompió esa relación cercana que tenía
con su creación, con nosotros. Entonces, finalmente, el propósito de la gran misión es otra vez restablecer esa unión, esa relación entre Dios y sus hijos, entre Dios y nosotros. Entonces, el esfuerzo misionero se centra en una relación con el Creador y, claro, también unir su gente con Dios y con pues, ser una familia, todos unidos en Cristo Jesús. Gracias, pastor. Indudablemente, no podemos hablar de la misión de Dios siendo el protagonista el mismo Dios, ¿verdad? Así como decía el pastor, esta misión comenzó con Dios, terminará con Dios y Él es el protagonista principal de hablar de este plan de salvación y de hablar de esa misión que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y esto, pues bueno, también nos dice que antes de poder salir a llevar esta misión, los primeros que tenemos que estar convencidos de ese mensaje somos nosotros, que ese Dios es real en nuestra vida y que ha hecho ese plan de salvación para nosotros. Ahora, Pastor Albert, cuando nosotros hablamos de la lección, indudablemente comenzamos a hablar en este día domingo acerca del tema del cual Dios nos tiende la mano a cada uno de nosotros. Ahora, la relación, ¿cuál es la relación que existe del más grande atributo? La relación que existe más grande del atributo entre Dios y el plan de salvación. Bueno, ¿cuál es ese atributo más grande de Dios y cómo se relaciona con el plan de salvación? Muy bien, pastor. Cuando nosotros observamos el tema general de la lección, la misión de Dios, mi misión, esta lección comienza con el punto de entender que desde ese momento especial de la creación, ya antes de todo eso existe un plan de misión. Y nosotros encontramos un atributo, el atributo más grande de Dios desde el principio en relación con la humanidad, es el atributo del amor, caracterizado por cuán amoroso es Dios. Y eso lo describe el apóstol Juan en sus cartas. Así que cuando nosotros entendemos allá en la creación nuestros padres, Adán y Eva, Dios quería tener una relación muy cercana, pero una relación basada en el atributo del amor, una relación que tenía la libertad de decisión en el corazón de Adán y Eva. No es un amor basado únicamente a fuerza condicional, pero sino un amor recíproco, un amor que fuera expresado de manera natural de parte de nuestros padres Adán y Eva hacia él. Ahora, cuando nosotros encontramos la caída, por eso la lección de este día nos habla con claridad cómo Dios nos extiende su mano, porque la Biblia nos dice en Efesios 1:4 que antes de la creación del mundo ya estaba planificada la salvación por nosotros. El Señor tenía en sus planes compartir un amor libre con sus hijos. Pero en caso de que ese amor no fuese correspondido y cayese en el pecado, que era una posibilidad que existía, el Señor en el plan de la misión ya estaba trazada en el plan divino la ruta de la misión, el cual era la restauración o el rescate de esa raza antes de que cometiesen el pecado. Cuando nosotros analizamos esto, pastores y amigos, Dios pudo haber sido un Dios que hubiese abandonado simplemente a hijos que desobedecieron su palabra. Pero la Biblia dice que el atributo más grande, el amor que Dios tenía para con sus hijos, era tan grande que no permitió que sus hijos quedaran en el abandono, como muchas teorías hoy quieren conspirar en contra de la voluntad de Dios, diciendo que Dios allá trasciende en las alturas, pero simplemente se olvidó de una raza humana como lo somos nosotros. Definitivamente nosotros encontramos un Dios que su amor, su atributo tan grande, estaba tan palpable que tenía ya un plan en rescate para ellos. Para ello, Dios comenzó a presentar la misión, el plan de redención que encontramos en Génesis 3, 14, 15, la esperanza de reconciliar consigo al mundo, como lo muestra el apóstol Pablo. Y allí se aparece a nuestros padres Adán y Eva en búsqueda. ¿Dónde están? Preguntas de reconciliación, preguntas de análisis, preguntas de evaluación, preguntas de reflexión
fue el inicio del contacto de Dios con el hombre después de la caída. Y yo creo que debiéramos de tomar este punto en consideración. El Señor nos hace preguntas reflexivas para que podamos nosotros tomar un tiempo y reflexionar. ¿Estamos de acuerdo el plan que Dios tiene trazado para nosotros? ¿O hay correcciones que tenemos que considerar en cuanto al llamado de Dios? Dios tiene su mano extendida sobre nosotros. Gracias, pastor, por recordarnos, ¿verdad? Entonces, el atributo más grande de Dios es el amor y estuvo muy ligado en el plan de salvación. Es porque Dios nos amó, es que nosotros podemos llegar a poder ser salvos. Inclusive también es bueno recordar que Dios nos amó y también nos dio la capacidad de elegir, porque el libre albedrío tiene que ver con ese amor que Dios nos da a nosotros, ¿no? El también de poder escoger amarlo también completamente con todo nuestro corazón. Gracias, pastor, entonces, por hablarnos de ese atributo, ¿verdad? Que el más grande, que es el amor, y cómo tiene que ver con referencia a ese plan de salvación. Ahora, pastor Daniel, ¿qué evidencias bíblicas, cuando nosotros entramos a la lección, también vemos el hecho de que Dios anhela estar con el ser humano o con nosotros? Ahora, pastor, ¿qué evidencias bíblicas tenemos que Dios anhela estar con nosotros? Bien dicho, Pastor Federico, y Pastor Albert mencionó en su eh, reciente participación, Dios pudo haber hecho así y hacer desaparecer a la raza que pecó. Y algunos dirán, sí, sí, lo que pasa es que todos los demás estaban viéndolo y bueno, si Dios hacía así y los desaparecía, ¿qué iban a pensar de Dios los demás? Pero bueno, evocando una película muy antigua, Hombres de Negro, ese flachazo donde le borra la memoria a todo el mundo, Dios también podía hacer eso. Dios podía eliminar a la raza caída y eliminar de la memoria que él había eliminado a la raza caída de la memoria de todos los demás mundos no creados. Pero noten que no lo hizo. Y como un padre amoroso, como decía el pastor Albert, Dios quiere estar con sus hijos. Y por eso utilizo esa expresión de padre amoroso, porque los que somos padres, cuando ya los hijos crecen, que los hijos van y hacen sus propios caminos y comienzan su vida independiente, ¿cuánto nos gustaría todavía tenerlos con nosotros? Los tenemos cerca por las tecnologías que hay, pero ese abrazo, ese amanecer y verles aquí en casa, ese anhelo de Dios está manifestado en toda la palabra, en toda la Biblia. Primer ejemplo, el que citó el pastor Albert, Adán y Eva. Adán y Eva, Dios los buscó. Por eso la pregunta, ¿dónde estás tú? Y hay que darle gracias a Dios porque esto es muy importante. Dios no está nada más con los que se portan bien. Dios está con los que somos sus hijos, sea que nos portemos bien o no nos portemos tan bien. Porque fíjense, también Dios buscó a Caín cuando su hermano Abel fue asesinado por él mismo. Dios fue hasta donde estaba Caín. Es decir, Dios siempre ha buscado a la humanidad. Noé, Dios estuvo con Noé y su familia, la manifestación de la salvación en el arca, pero también Dios estuvo presente en el momento que se estaba construyendo una gran torre, la Torre de Babel, para confundir sus lenguas. Y noten ustedes que al hacer eso, Dios estaba haciendo que la humanidad se dispersara, como ocurrió con la iglesia en Jerusalén, con la diáspora por la persecución, también para que el mensaje se dispersara, la predicación del evangelio no se quedara concentrada allí en Jerusalén. El mejor ejemplo de que Dios quiere estar con nosotros fue el padre Abraham. Dios le prometió a él en Génesis capítulo 17, versículo 7, concertaré mi pacto contigo y con tus descendientes. Y dice, por tus generaciones, y será alianza perpetua de que yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes después de ti. Y eso se cumplió con Isaac, eso se cumplió con Jacob. Recuerden cuando Dios le hace la promesa tan linda a Jacob en Génesis 28:15. Estas palabras son muy lindas. Cuando Dios le promete a Jacob, y lo leo, Génesis 28:15, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas. Esa es la misma promesa de Dios para nosotros. A los discípulos también Dios
dice Marcos capítulo 3, los eligió para estar con ellos y enviarlos a predicar. Así que evidencias bíblicas de que Dios quiere estar con nosotros hay un montón, de tapa a tapa. Gracias, pastor. Es bueno recordar eso porque algunas veces nosotros, pues en la vida en que nosotros vivimos, cuando cometemos pecado, pensamos que Dios ahora se aleja de nosotros. Y mire, Dios más bien cuando uno falla, lo busca a uno. Claro, indudablemente uno tiene que reconocer en qué ha fallado, tiene que reconocer en qué cayó, pero Él no viene como ese padre a decir, yo te lo dije, está pasando. No, Él viene a traer esperanza, viene a traer solución, ¿no? Y Dios ha buscado, yo siempre lo he dicho, ¿no? Dios siempre ha buscado las maneras para poder estar con su pueblo. Siempre lo ha buscado, lo buscó en la creación, lo buscó con Abraham y su promesa, lo buscó en el santuario, era la presencia de Dios alrededor de ellos. Y bueno, lo buscó de otra manera, que es lo que quiero preguntarle también a Albert, ¿no? Porque ahora se habla de la encarnación de Cristo, ¿no? Y la encarnación de Cristo es la viva imagen de Dios con nosotros. Ahora, Pastor Albert, ¿qué promesa se cumple entonces en esa encarnación de Cristo? Pastor, cuando nosotros observamos, como hacía mención el pastor Daniel, el plan de Dios era tan serio y tan trazado en busca de rescatar a la humanidad que se mueve a través de Abraham, Isaac, Jacob, Josué, Israel en el tiempo bíblico. Al punto tal del Antiguo Testamento, al punto tal, pastor, era tan serio el plan trazado por Dios que en Génesis capítulo 3, versículo 15, el Señor hace la promesa de victoria, que Él iba a aplastar la cabeza del enemigo. Eso simplemente era una promesa en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 3. Aunque esa serpiente representada por el enemigo, el mal, había herido, había hecho daño al plan, Dios tenía un plan de rescate, un plan de restitución, restauración. La Biblia deja una promesa que él iba a aplastar su cabeza, pero nosotros encontramos que esa promesa a través de la Biblia se fue llevando una hilación al punto que llega el momento de tan seria es la misión de Dios, pastor, en rescatar a la humanidad, que Dios se encarna a través del Hijo. Jesucristo se encarna en la tierra. Ese Jesucristo Dios se encarna estando entre nosotros. Tal punto que nosotros encontramos, la Biblia dice que Emmanuel, Isaías y Mateo hablan Emmanuel, Dios con nosotros. La misión de Dios tiene tanta importancia que Jesús, el Hijo de Dios, se hace uno de nosotros. Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y habitó entre nosotros, estableció su morada en medio de nosotros. En la cruz, la misión de Jesús llegó a su punto culminante. Nosotros encontramos que la estrategia misionera a través de la Biblia fue avanzando. En primer lugar, patriarcas, y así fue llevándose a través de la historia, Dios queriendo apuntar al punto de la encarnación de Jesús. Pero cuando ya Jesús se encarna entre nosotros, llegando al punto de la muerte, muerte de cruz, nosotros encontramos que el plan de redención o la misión de Dios fue considerada con el mayor y el más alto sacrificio de responsabilidad por el atributo que mencionamos basado en el amor. Mediante la encarnación de Cristo, lo que fue una promesa en el jardín o lo que era solo una promesa, se convierte en una realidad. Dios habitando entre nosotros para poder vencer el mal. Por eso la Biblia dice ese Juan 1:14, que Él vino y estando y entre nosotros habitó, estableció su tienda. Emmanuel, Dios con nosotros. Lo que esto muestra, pastor, en resumen de este día, es que Dios tenía tan en alto estima la misión que llegó al punto de Jesús encarnarse. La misión de Dios es tan importante que se dio a sí mismo por amor a nosotros, el atributo que Él tiene en favor más grande, amor por los perdidos, y por eso vino a buscar y salvar. Creo que esa, gracias pastor, es la mayor expresión de que Dios quiere estar con nosotros, ¿no? O sea, es habitar en medio de nosotros, estar allí.
Esa palabra habitar tiene que ver con el hecho, cuando uno la ve en su original, es plantar su tienda al lado de la nuestra, quiere vivir al lado nuestro, quiere estar al lado de nuestro. Y qué mayor expresión de que Dios quiere estar con nosotros. Pero Pastor Jonathan, viendo esa encarnación, ¿verdad? Esa encarnación no solamente nos dijo, bueno, Dios está aquí con nosotros, también se relaciona con la misión. Entonces la pregunta es que, ¿qué relación hay entre la encarnación y la misión? Claro, esa es una buena pregunta y como acaba de mencionar el pastor Albert, la vida y el ministerio de Jesús fueron la revelación suprema de Dios, ¿no? Especialmente cuando Jesús comenzó su ministerio, en esos 3 años Dios pudo revelar más sobre quién era Él y en qué consistía su misión que en todos los otros métodos que había utilizado en las generaciones anteriores, porque Cristo era la imagen del Dios invisible. De hecho, la naturaleza misionera de Dios se dio a conocer por completo en Jesús. Y Jesús mismo, en Lucas 19:10, nos presentó cómo su encarnación se conecta con la misión. Porque él dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, esa era la misión de Jesús, ¿no? Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y también miramos nosotros que más adelante en su ministerio, cuando Jesús se acercaba a esa última semana de su vida, ¿no? El destino final de la humanidad estaba en juego. Los acontecimientos que tuvieron lugar durante esos días conectaron la expectativa pasada con la esperanza del futuro. Y fue en ese momento donde se jugó, ¿no? Donde el Cordero de Dios, donde Jesús, como él dijo en Lucas 9:10, ¿no? Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Y cómo lo salvó? Pues sabemos que lo salvó a través de su entrega de sí mismo, ¿no? A través de la sangre que fue derramada en la cruz por nosotros. De hecho, sabemos que esto ocurrió durante la celebración de la Pascua, que en sí señalaba la liberación de la opresión de Egipto. Pues en este caso, cuando Jesucristo, ¿no? El Dios encarnado, entregó su vida para librarnos, ¿no? Era para librarnos de la opresión y la esclavitud del pecado. Entonces allí ya nos ayuda a entender un poquito lo que después Pablo diría en segunda Colosenses, uh, perdón, segunda de Corintios. Corintios, gracias, pastor. Segunda de Corintios 5:21, donde nos está diciendo, al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros para que nosotros llegamos a ser justos, a tener justicia delante de Dios. Entonces, ahí donde nosotros miramos eso. Y es interesante mirar cómo Dios, ¿no? En su amor, en su entrega completa, vino a este mundo, ¿no? Para venir a buscar y salvar lo que se había perdido, que es nosotros. Gracias, pastor, por ese análisis, porque, o sea, Dios no solamente, esa encarnación de Dios no solamente vino para estar con nosotros, ¿no? Y ahí el pastor Jonathan lo dejó bien claro. No es que Dios, bueno, quiero estar con el pueblo y estar allí. No, es que Dios vino con una misión de rescate. O sea, Él vino a esta tierra para hacer un rescate, no solamente para compartir con nosotros y estar en medio de nosotros y hacer sanidad, hacer milagros, predicar. No, no, no. Había una misión específica y esa misión específica era salvar. Entonces, esa encarnación tiene que ver con la salvación de la raza humana. O sea, cumple una misión esa encarnación, el de venir para acá y poder entonces tener ese alcance de la misión. Inclusive nosotros vamos a seguir viendo a través de la Biblia, vamos a seguir viendo que aparte de la encarnación de Jesucristo, que fue la mayor expresión de Dios con nosotros, antes de él irse dejó la promesa del Espíritu Santo, también es Dios con nosotros. Pero inclusive Dios con nosotros va mucho más, va mucho más allá. El haber muerto Cristo Jesús en la cruz del Calvario, en haber sellado ese plan de salvación para nosotros, ahora nos prepara para volver a estar con nosotros, ya no de manera del Espíritu Santo o no de manera del santuario, ¿no? Sino de manera físicamente con nosotros nuevamente, o sea, de manera física. ¿Por qué? Porque hay una promesa y esa promesa es que Dios va a volver y va a volver por nosotros. Ahora, yo no sé si le adelanté un poquito, Pastor Daniel, la pregunta, ¿no? Pero qué grandioso evento cumplirá entonces finalmente el deseo de estar Dios con nosotros.
Estamos bien, pastor, estamos conectados, pues ese es el Espíritu Santo trabajando. Me gusta mucho cuando el apóstol Juan, terminando el libro de Revelación o Apocalipsis para nosotros, allá en el capítulo 21, versículo 3, él tiene la certeza de escribir inspirado por Dios y oí una gran voz del cielo que decía, el santuario de Dios estará con los hombres. Él habitará, pondrá la carpa, el campamento al lado de nosotros con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Qué maravilloso, hermanos. Miren, esa promesa de Juan 14, 1 al 3, donde el Señor en el versículo 3 termina diciéndonos, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo estoy, ustedes también estén, es el evento culminante de la misión. El Señor comenzó esta obra allá, y oigan lo que voy a decir, en el cielo. Antes de que hubiese pecado en el universo, el Señor tenía un plan para rescatar a cualquiera que pecara. Gloria a Dios por eso. Es decir, la misión estaba escrita. Se activó el plan cuando cayó nuestros primeros padres. Como dice el versículo de memoria de esta semana, Adán y Eva cayeron y Dios no se puso a hablar, no se puso a criticar. Dios se puso en acción. Él no estuvo aquí para discutir las cosas, etcétera, sino que enseguida vino y él dio esa promesa que manifestaban a Adán y Eva, que vendría el Mesías, ese Dios con nosotros. Yo alabo a Dios porque la misión se va a cumplir. Bueno, esto es difícil de decirlo. La misión de Dios está cumplida y ahora a ti y a mí, ese es el detalle importante. Nos corresponde, hermanos míos, unirnos a la misión. Por eso todo este trimestre vamos a estar estudiando ese lema que dice el título, la misión de Dios, mi misión. Hermano, nada más lindo que ver venir a Cristo en nuestra generación. Yo lo anhelo, yo lo quiero. Yo lo aspiro, yo lo oro, yo trabajo y nuestros compañeros trabajan también para eso. Ahora, iglesia, no sé si tú eres un maestro de escuela sabática, me estás escuchando, me imagino que probablemente eres un miembro de la iglesia adventista, o si no lo eres, hay que trabajar, hay que decirle a los que están desorientados, a los que están siendo mal llevados, a los que están recibiendo cosas que son malas y les dicen buenas. O sea, el mundo que vivimos necesita que tú y yo le digamos, Cristo viene. Cristo viene, viene por ti, viene por mí, y Él anhela eso. Si lo estamos viendo esta semana, el primero en dar el ejemplo de cumplir la misión fue Él, vino por nosotros. Ahora vamos nosotros también a buscar a otros. Sí, y bueno, al final el venirnos a buscar es restaurar todo lo que se había perdido, esa relación personal con el Señor, ¿no? Es volver a restaurar todas las cosas. Y yo cuando pienso en todo esto, ahí es donde viene a mi pregunta, ¿quién soy yo? O sea, ¿quién soy yo para que Dios haya creado un plan de salvación, para que Dios se haya encarnado, para que haya muerto en aquella cruz del Calvario, para que ese mismo Dios, el Espíritu Santo, esté en medio de nosotros, para que me venga a buscar y restaurar? ¿Quién soy yo? O sea, yo soy un mísero ser humano, pero ahí es donde entra entonces lo que nos decía el pastor Albert, ¿no? Pues el atributo del amor de Dios. O sea, qué cosa tan maravillosa el saber que Dios nos amó tanto, que nos rescató de una manera que nosotros nunca vamos a tener la capacidad para poder entender ese rescate. Así que cuando tú te sientas solo, te sientas, no sé, abandonado, te sientas deprimido, te sientas de la forma como te sientas, ve al cielo que hay un Dios que te amó de tal manera que creó todo un plan de salvación para que tú pudieras ser rescatado. Pastor Albert, ¿cuáles son sus palabras finales para el cierre de esta lección? Bien, pastor, podemos ver el cielo tiene un compromiso total por la misión y ese mismo grado de responsabilidad Dios espera de nosotros, porque su misión es nuestra misión. Gracias, pastor. Gracias por estar con nosotros. Pastor Jonathan, para usted,
¿Cuál sería entonces el cierre final de esta lección? Sí, que la misión refleja, presenta el gran amor de Dios, ¿no? Presenta cómo Él quiere estar con nosotros y desea que tener una relación con nosotros. Gracias, pastor. Gracias por estar con nosotros. El amor de Dios. Pastor Daniel, el cierre final entonces para usted de la lección. Gracias. Voy a irme al día jueves porque todos los jueves de este trimestre vamos a tener una tarea y yo quiero desafiar a cada uno. La tarea es para los que están comenzando o para los que ya van avanzado. Si usted está comenzando en la misión, no se ha involucrado en la predicación del evangelio, no siente de pronto amor porque otro llegue a los pies del Señor, la tarea de esta semana es ore todos los días de esta semana para que Dios le abra su corazón y usted pueda sentir ese deseo de ser parte de la misión de Dios. Y si ya usted es parte de la misión de Dios, entonces la tarea es más específica. Piense en un nombre o dos nombres de alguien que de pronto usted, Dios le está impresionando, usted no lo trata mucho, no de pronto no lo conoce mucho, para que comience a orar por esa persona y ahora busque a esa nueva persona, hágale puente y la amistad para llevarlo a los pies de Jesús. Muchas gracias, pastor, por recordar. Este es una nueva introducción que va a tener la lección de este trimestre, ¿no? El desafío y el desafío más avanzado. Gracias, pastor, por recordarlo. Y bueno, gracias a ustedes por estar con nosotros. No se olvide de compartir con nosotros la lección. La siguiente lección, lección número 2, la misión de Dios en favor de nosotros. Pero ahora vamos a tener la segunda parte. Desde aquí, desde New Jersey. Les mandamos un saludo, un abrazo muy cariñoso para ustedes. Oramos por ustedes y no se olviden de compartir esta lección para que no solo sirva de crecimiento espiritual para su vida, sino también para el crecimiento espiritual de otra persona. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana con el favor de nuestro Dios.